oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Qué bien se está contigo, Señor, junto al sagrario. Qué bien se está contigo. ¿Por qué no vendré más? Hace ya muchos años que vengo aquí a diario y aquí te encuentro siempre, amor solitario, solo, pobre, escondido, pensando en mí quizás. Tú no me dices nada, ni yo te digo nada. Si tú lo sabes todo, ¿qué voy a decirte? Sabes todas mis penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te pueda servir. Siempre que vengo a verte, siempre te encuentro solo. ¿Será, Señor, que nadie sabe que estás aquí? ¿Por qué no vendré más? Qué ciego estoy, qué ciego. Si sé por experiencia que cuando a ti me llego siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor. Esta oración, que es parte de una poesía que escribió un carmelita, la encontraron en el breviario del Beato Álvaro del Portillo cuando falleció y me gustó mucho porque expresa lo que seguramente todos tenemos en el corazón. Qué bien se está contigo, Señor, ¿por qué no vendré más? Y es cierto, qué bien nos hace la adoración eucarística, qué bien nos hace decirte desde el fondo del corazón un acto de fe. Creo firmemente que estás aquí, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad, verdadera, real y sustancialmente. Creo que estás aquí y que me ves y que me oyes, y que te veo y que te oigo. Qué bien nos hace, Señor, estar junto a ti, estar junto al sagrario. ¿Por qué no vendré más? Es lo que aprendemos de la vida de los santos, para quienes eras como un imán, querían acercarse siempre a vos presente en la Eucaristía. Es lo que lo movió a Carlo Acutis a hacer un trabajo que le llevó 3 años y 3 vacaciones de documentación de los milagros eucarísticos para hacer esa web, que es una especie de catequesis sobre la Eucaristía a partir de los milagros eucarísticos. Y es lo que le llevó a este nuevo beato, patrono de los jóvenes, a querer recibir la comunión a los 7 años y a partir de allí ir a misa todos los días hasta su muerte a los 15 años y hacer adoración eucarística todos los días y a decir que su autopista al cielo era la Eucaristía y afirmar también con dolor que le daba pena que las iglesias estuvieran tan vacías y en cambio los estadios de fútbol se llenaran. Y está muy bien que se llenen los estadios de fútbol, pero ¿por qué, decía él, se llenan los estadios de fútbol y las iglesias donde está Jesús, donde está Dios, estaban vacías? Y decía él, porque falta fe, porque si tuviéramos fe en la presencia real, sustancial, sacramental de Jesús en la Eucaristía, las iglesias estarían todas llenas más que los estadios.
Y eso le movió a hacer mucho apostolado de la Eucaristía. Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Los santos siempre han querido estar cerca tuyo y por eso se han santificado. Me viene ahora también a la memoria el ejemplo del cardenal Bantuan, aquel cardenal vietnamita que fue mártir del comunismo prácticamente, porque lo llevaron preso de la nada, lo fueron a buscar a su casa de sorpresa, sin juicio previo, y se lo llevaron a la cárcel, y se lo llevaron con lo que tenía en los bolsillos. Él decía, tenía solo en los bolsillos el rosario, eso es todo lo que tenía. Y estuvo casi 20 años en la cárcel, de los cuales la mitad por lo menos en aislamiento. Aislamiento era una habitación que no tenía ni ventanas, casi 10 años, no sabía si era de día, si era de noche, sometido a todo tipo de vejaciones. Pero en esa celda, cuenta él, que se unió más a Cristo que en toda su vida, que sus mejores Eucaristías las celebraba allí. Cuando llegó a la cárcel, sin nada encima más que ese rosario, le dieron permiso para escribir a sus allegados una carta pidiéndoles que le mandaran lo esencial que necesitaba, remedios, cosas así. Y él escribió una carta encriptada, digamos así, pero que entendieron perfectamente sus parroquianos, en la que pedía la medicina para el estómago. Y entonces le llevaron, junto a otras medicinas, le llevaron escondidos un poco de vino y un poco de pan para que pudiera celebrar la Eucaristía en la cárcel. Y la celebraba con una miguita de pan en la palma de su mano y con 2 gotitas de vino y una de agua en la palma de la mano. Y celebraba misas cantadas. Y luego guardaba la Eucaristía en su bolsillo con mucha devoción. Y sentía la compañía de Jesús en esa prisión que lo sostuvo, que le dio las fuerzas. Después lo llevaron a campos de concentración y buscaba por las noches dormir en la misma carpa que otros cristianos, que los hacinaban en carpas diminutas de a varios, uno al lado del otro. Y cuando apagaban las luces del campo de concentración, ellos celebraban la Eucaristía acostados porque no había más espacio adentro de la carpa y les daba la comunión y fortalecía así a sus hermanos en la fe, y al día siguiente con la Eucaristía, pedacitos de Eucaristía que sobraban, llevaba a los demás prisioneros cristianos que había en el campo de concentración, arriesgando su vida. Y me viene a la cabeza también el testimonio parecido de otro sacerdote, un sacerdote polaco, Walter Zizek, en campos de concentración en Siberia, que lo mismo. Tenían que trabajar casi con una mínima ración de pan de sol a sol. Y les daban como único tiempo libre al mediodía para almorzar una sopa aguada, nada más. Y aprovechaba ese momento del mediodía para celebrar la misa, porque era el único momento en el que se podía aislar un poco del resto de los prisioneros. Y para poder celebrar la misa, a la mañana tenía que ir a trabajar en ayunas, porque el ayuno eucarístico en esa época era de 12 horas. Desnutrido como estaba, prefería ese ayuno, pero no privarse de la Eucaristía. Ahora Jesús, muchas personas están en ayuno eucarístico por esta pandemia. Te pedimos para que pronto puedan volver a abrir las iglesias, para que pronto todos puedan volver a la comunión. Pero te pedimos también para que todos aprendamos a vivir con mucha devoción la comunión espiritual, de la que decía el cura de Ars,
que, que era más valiosa o que podía dar más fruto para el alma que incluso una comunión eucarística, si se hacía con verdadera devoción. Ahora mismo aprovechamos que te tenemos ante nuestros ojos para decirte, yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. ¿Por qué no vendré más? Qué ciego estoy, qué ciego. Si sé por experiencia que cuando a ti me llego siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando a Dios no vengo? Si tú me esperas siempre, si a ti siempre te tengo, si jamás me has cerrado las puertas de tu amor, ¿por qué no vendré más? Si sé que aquí a tu lado puedo encontrar, Dios mío, lo que tanto he buscado, mi luz, mi fortaleza, mi paz, mi único bien. Si jamás he sufrido, si jamás he llorado, Señor, sin que conmigo llorases tú también, ¿por qué no vendré más, Jesús? Si tú lo estás deseando y yo lo necesito, hagamos propósitos de ser más almas de Eucaristía, de buscarte más. Quizá están cerradas las iglesias para la celebración de la liturgia, pero no están cerradas para pasar a hacer una visita al Santísimo. Que te busque, Señor, que siempre te busque en la iglesia más cercana, donde pueda. Y si no puedo salir porque las circunstancias no lo aconsejan, que sepa que siempre estás en mi corazón, que siempre puedo adorarte en mi corazón y desde mi corazón ir a todos los sagrarios del mundo por la comunión de los santos, que tenga más presencia tuya de la Eucaristía, que sepa acompañarte en todos los sagrarios siempre. Me viene a la cabeza una anécdota que cuenta cómo podemos acompañar a Jesús Eucaristía aún desde la distancia, pero espiritualmente, porque para el espíritu no hay distancias. En una ocasión, San José María estaba en Perú y le mostraron las fotos de un huayco. Un huayco es un derrumbamiento del cerro que se desprende mucho barro, y tanto barro que sepultó todo un pueblo. Y no se veía nada del pueblo más que el campanario de la iglesia. Todo bajo el barro, todo, todo. Lo único que se veía era la puntita del campanario de la iglesia. Y arriba de ese barro habían vacas. Y San José María vio la foto y le causó muchísimo dolor pensar que Jesús se había quedado ahí abajo del barro y que las vacas estaban encima. Y se pasó toda la noche, sin dormir, haciendo adoración eucarística en ese sagrario de esa iglesia sepultada por el barro. Te estuvo acompañando Jesús espiritualmente desde la distancia, como ahora está también junto a nosotros desde el cielo, como están ahora junto a nosotros todos los santos y todos los ángeles, porque cuando estamos delante de la Eucaristía, nos unimos a toda la familia celestial por la comunión de los santos, que están siempre adorándote. Por eso San José María también le gustaba rezar esta jaculatoria que se compuso él cuando se arrodillaba delante del Santísimo. Decía: ángeles del cielo, hagan la corte a Jesús sacramentado. Y los llamaba a los ángeles para que vinieran a adorar al Señor. Nosotros también ahora estamos rodeados de ángeles y de santos. Estamos unidos entre nosotros y con ellos en oración junto a Jesús. Y de aquí sacamos las fuerzas para caminar en nuestra vida, para ir adelante por el camino de la santidad, a pesar de todas las dificultades. De aquí sacamos la fuerza, la alegría, la paz, para superar todas las penas, todos los dolores, todos los sacrificios.
para para no perder nunca la sonrisa, ni siquiera en los momentos más difíciles. El otro día me llegó por WhatsApp, habrán visto que han circulado montones de cosas de Carlo Acutis. Eran una colección de fotos de Carlo Acutis desde chiquito hasta grande. Muchísimas fotos. Y siempre se lo veía, a pesar de la evolución, digamos, desde bebé hasta grande, la nota característica era su sonrisa. Siempre sonriente. Y entonces se hacía esta reflexión, ¿de dónde sacaba la alegría este chico? De la Eucaristía, porque vivió pegado a la Eucaristía desde los 7 años. Y aquí también venimos nosotros a buscar nuestra alegría, nuestra paz. Si jamás he sufrido, si jamás he llorado, Señor, sin que conmigo llorases tú también, dice esta oración. ¿Por qué no vendré más, Jesús? Si tú lo estás deseando, si yo lo necesito, si sé que no soy nada cuando no vengo aquí. Si aquí me enseñarás la ciencia de los santos, como aquí la buscaron y la aprendieron tantos que fueron tus amigos y gozan ya de ti. ¿Por qué no vendré más? Si sé yo que tú eres el modelo único y necesario, que nada se hace duro mirándote a ti aquí. El sagrario es la celda donde estás encerrado. Qué pobre, qué obediente, qué manso, qué callado, qué solo, qué escondido. Nadie se fija en ti. ¿Por qué no vendré más, oh bondad infinita, riqueza inestimable que nada necesita, y que te has humillado a mendigar mi amor? Ábreme ya esa puerta, sea esa ya mi vida, olvidado de todos escondida. Qué bien se está contigo, qué bien se está, Señor. Qué bien se está contigo, qué bien se está, Señor. Qué buen propósito podría ser este del retiro. Acompañar más a Jesús en la Eucaristía, hacer más adoración eucarística. Y ojalá hoy anuncien la apertura de los templos nuevamente y podamos, en todas las medidas de prudencia, pero si somos jóvenes, acercarnos de nuevo a la Eucaristía, a la misa para poder comulgar. Ojalá nos llenemos de deseos de recibir de nuevo la comunión. Y si no podemos, recibirla de nuevo con la comunión espiritual. Ojalá hagamos propósito de ser más almas de Eucaristía, como podamos, como las circunstancias nos lo permitan. Y si hay que continuar todo el tiempo que haga falta participando de la misa virtualmente, que lo hagamos con la misma fe y con la misma devoción que si estuviéramos presentes, porque lo estamos presentes. Para el Espíritu no hay distancias. Y la misa es un sacrificio espiritual en el que se une toda la iglesia, toda la creación está en cada misa. Aunque esté el sacerdote solo celebrando, está la creación entera uniéndose a ese sacrificio de alabanza y de acción de gracias que es la Eucaristía. Está el cielo entero, los santos, los ángeles, están las almas del purgatorio y está toda la iglesia militante. Y nos podemos unir, ya sea presencialmente o por televisión o por internet o por radio. Recuerdo con especial cariño una vez que fui a La Puna y ahí a un lugar donde no hay sacerdotes y me contaban la gente, campesinas que hacían de pastores durante el día, pastores de cabras, que los domingos se llevaban una radiecita ahí al pleno cerro y encendían la radio para escuchar la misa, mientras cuidaban de sus ovejas. Y estoy seguro que estaban presentísimas. Y Jesús estaba muy presente en esos momentos en sus vidas también. No pensemos que la misa por internet no se puede vivir bien o es un obstáculo para que nos unamos más a Jesús.
Si ponemos cariño, si ponemos amor, podemos vivir muy bien esas misas por internet. Vivámoslas como si estuviéramos ahí presentes en la iglesia, bien vestidos y parándonos cuando hay que pararnos y rezando las oraciones y alabando y desagraviando y haciendo acciones de gracia y poniendo muchas intenciones y haciendo una buena comunión espiritual que traerá a nuestra alma quizá más fruto que la misma comunión eucarística. Porque si el Señor permite esas circunstancias, son las mejores para nosotros, siempre. Son las mejores para nosotros. Que hagamos propósito entonces de ser almas de Eucaristía. Ahí está todo. Así vamos a poder perseverar en el camino de la santidad. Y así vamos a ser felices, con la relativa felicidad que se puede alcanzar en esta vida y después, para siempre, en el cielo. Lo único que vale la pena es estar unidos a Jesús. Y Jesús está en la Eucaristía. Aquí te tenemos, Señor. Más cerca que los apóstoles. Decía Carlos Acutis que nosotros teníamos más suerte que ellos porque lo encontramos a Jesús en cada templo, a la vuelta de nuestra casa probablemente. Ellos quizás tenían que caminar kilómetros para encontrarse con Jesús, los que vivieron en la tierra con Él. Nosotros te tenemos a la vuelta de la esquina. Y yo debo aquí hacer un acto de contrición porque te tengo en mi casa y puedo dormir bajo el mismo techo que vos. Y realmente es un regalo impresionante. Que estemos más pendientes de vos en la Eucaristía, Jesús, que ese es el mejor negocio que podemos hacer en nuestra vida. Le pedimos a la Virgen que nos ayude en nuestro propósito. San Juan Pablo II le llamaba la mujer eucarística. Ella, desde el primer momento, tuvo mucha fe en que Jesús estaba en la Eucaristía. Ya en la última cena, seguramente la vivió quizá desde la estancia contigua con mucha devoción. Quizá no lo dice el Evangelio, pero podemos imaginarnos que haya podido comulgar porque el mismo Jesús le haya dado un pedacito de Eucaristía. Y después comulgaría de la misa de los apóstoles. ¿Con qué devoción lo haría? ¿Y cuántas veces habrá tenido que hacer comuniones espirituales? Porque no había ningún apóstol cerca para celebrar la misa. Porque incluso ella, que era la madre de Dios, la madre del Redentor, muchas veces no tenía un sacerdote cerca, ni tenía una iglesia cerca. Es más, en esa época no habían iglesias y no estaba la costumbre de tener adoración eucarística, no permanecían las especies sacramentales después de la misa, con lo cual muchas veces habrá hecho la Virgen comuniones espirituales. Nos encomendamos para que ella nos enseñe a vivir bien unidos a la Eucaristía. Vamos ahora a tener bendición con el Santísimo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.
sanctum ergo sacramentum venere mucellui et antiquum documentum novo cedat liturgii preste fide supplementum sum defectui demitorque clause jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti apud troque comparsit laudatio.